Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Natalia Hola, y mi nombre es Luani Delonto. y en este episodio, en este nuevo episodio de nuestro podcast, vamos a hablar un poco sobre el elemento tierra. Recordemos que el episodio pasado iniciamos nuestra conversación sobre el elemento fuego y de los signos que corresponden a ese elemento. Hablamos también un poquito del año nuevo astrológico. Y hoy pues continuamos desarrollando el elemento tierra y los tres signos que le corresponden. Sí, así es. Y lo importante de hablar sobre esto es para volver a recordar que somos seres cíclicos, que respondemos a un ritmo y que lo interesante de esto es poder reconocer nuestros propios ritmos, poder funcionar con ellos, así como hablamos en el episodio pasado, que estábamos hablando del elemento fuego, que era lo que correspondía el elemento fuego en nuestro entorno. Por ejemplo, comenzamos a ver, a materializar, ver los cambios. Ahí ya estamos viendo la secuencia de los elementos, la manifestación del elemento. Y eso es lo que le vamos a querer contar hoy sobre cómo seguir esos ritmos, identificarlos. Ahora nos toca hablar sobre el elemento tierra, el signo que corresponde. Vamos a hablar de la simbología de la tierra. Y bueno, Podemos este, empezar yo- por ahí, ¿verdad? Hablando un poquito sobre el simbolismo de la tierra. ¿Qué significa astrológicamente cuando mencionamos el elemento tierra? bueno, para mí, en todo lo que he podido recoger en estudios y lo que he percibido en mi propia práctica, el elemento tierra lo podemos ver tocándonos, sintiéndonos. El elemento tierra es la materia. Y la segunda casa astrológica corresponde a Tauro. Es la segunda casa que viene después de la chispa divina, después de la chispa de la creación. Ahorita todo este contenido de Instagram, astrología, están hablando mucho del punto matemático del inicio, del punto cero, el grado cero de Aries, porque muchos planetas están pasando por ahí. Entonces el tema de la creación, porque venimos de la casa 12 de la gestación. Pero constancia es lo que caracteriza el elemento tierra. Entonces, bueno, la casa 2 nos habla de ese puente entre lo espiritual y lo material. Vivimos en una dimensión 3D. eh, Hay teorías que hablan de que nuestra alma, si algunas personas creen en la reencarnación, entonces puede hacerle sentido esta teoría de que hay personas que eligen reencarnar en esta dimensión, que es de la Tierra, porque queremos, estas almas quieren sentir, eh, desear, anhelar, vivir en carne propia estos anhelos que el alma se despoja cuando ya está en otra dimensión. Y si no pertenecemos a estas creencias, en la Biblia habla mucho, o las religiones que, bueno, que están más estructuradas en sus doctrinas, hablan mucho de la carne, del pecado, del servicio, de esto que tenemos que purgar también para acercarnos a Dios. Es parte de la materia, esto es parte del elemento tierra. Y, y no podemos olvidar que viene del mundo espiritual. Entonces, el elemento tierra en la casa 2, por ejemplo, volviendo al tema de la astrología, está representado por Tauro, es de modalidad fija, la tierra es constante, es persistente, nos habla de seguridad, de la materialidad, del goce, del disfrute de los cinco sentidos, porque habla del cuerpo, por ende habla de la autoestima, de los recursos que tenemos, cómo nos desenvolvemos, qué recursos usamos. Y también se nos olvida que interiormente también tenemos que tener esa estabilidad y tenemos que tener ese enraizamiento, ¿no? Creo que el chakra raíz nos puede hablar mucho del elemento tierra porque es nuestras bases, nuestra firmeza. Es Entonces, justamente donde nos conectamos a Madre Tierra. Energéticamente ese chakra es como nuestra ancla a Madre Tierra y por ahí pues vamos absorbiendo energía de Madre Tierra y desechando también energía que no necesitamos hacia Madre Tierra. Justamente me llama la atención también este ejemplo del enchufe
cuando tú vas a enchufar algo, siempre hay uno que tiene como tres patitas. Pues la tercera patita es la patita Así. a tierra. Entonces, por ahí es donde se va el exceso, lo que no queremos. El resto que no necesitamos energéticamente, me parece un ejemplo bastante como representativo para usarlos en nosotros también, por ejemplo, cuando hacemos grounding. El hacer grounding es una práctica, pues, 100% de tierra, ¿no? De esa conexión con nuestra madre que nos sostiene. Sí, las personas de ascendente Tauro, Sol en Tauro, Luna en Tauro lo viven mucho porque, por ejemplo, una Luna en Tauro, las personas, ese es su mundo interior, sus raíces, Sus la forma en cómo necesidades, sus necesidades. Entonces son personas que necesitan tener un espacio acogedor, un hogar seguro, comer eh, rico. comer rico, ya iba a decir eso, consentirse con una comida rica, con algo que ellos sientan que es un lujo y que se están consintiendo a través de la materia. Mm. Puede ser ropa, puede ser comer algo, puede ser salir y ver algo, o sea, necesitan experimentarlo. Un ascendente en Tauro, que la sensación y la percepción es diferente, tiene un propósito, un llamado a construir una estabilidad, que necesita conectar con las personas desde la seguridad, desde la lealtad, necesitan tener también, crear dinero en su vida. Y el sol en Tauro es como, él ya es, pues, o sea, puede, por lo menos tengo sol en Tauro y a mí me encanta estar al aire libre, soy rústica con los trabajos, por eso es que puedo trabajar en la agricultura, no me importa si estoy sudando bajo el sol, ensuciándome las manos, también me gusta comer rico, me gusta que los demás también estén cómodos, a mí me gusta estar cómoda, a mí me pasaba de pequeña que no me gustaba usar ropa apegada, que me Qué molestara, o no fuerte. va a pasar calor. Ajá. Ay, qué Y fuerte, me de encanta. comodidad, sí, igual las lunas en Tauros también le pasan eso, o sea, y más sobre todo cuando están pequeños. Mi sobrinita es luna en Tauro y ella detestaba pasar calor. Ella llegaba a bañarse cuando ya estaba sudada, no le gustaba la incomodidad corporal, Mm. no mucho. Entonces, tiene una fuerte conexión en todo lo que significa la tierra y cuando logramos identificarlo, y ponte que no tengas ni luna, ni ascendente, ni sol en Tauro, la Tierra lo puedes identificar en ti, en cómo te sustentas, si tienes seguridad en ti misma, si caminas con seguridad, si eres constante en cualquier disciplina que tengas, porque eso también es tierra, la constancia. Sí. Eh, si te gusta tener amigos y te quedas como con esos amigos, inclusive te puedes jugar en contra cuando tienes una idea de la vida y estás ahí que así es, así tiene que ser la vida, así tiene que ser la vida. Oye, no, tienes que aflojar un poquito, no te puedes quedar tan fijo. Eh, Esa es una de las caídas, por ejemplo, del signo de Tauro, que es tierra y es tierra de modalidad fija, o sea, tercos como ninguno, ¿no? Entonces, cuando está mal trabajado, pero si un sol en Tauro sabe trabajar su energía taurina, es la persona más constante que puedas conocer. Igual también hablando de la practicidad, porque si pasamos de Tauro al siguiente elemento de tierra que es Virgo, eh, ujú. y ya está relacionado con la casa 6 con la casa de la salud, de, de lo médico, ¿no? Em, y también empezamos a hablar de la practicidad, de cómo una persona que tenga la tierra fuerte en su carta puede aprovechar eso y hacer un trabajo de 1 hora o 2 horas en 45 minutos, por lo práctico que puede llegar a ser esa persona al desarrollar su trabajo. Sí, sí, Virgo y la casa 6 tienen esa correspondencia de cómo nos preparamos, cómo nos desarrollamos, en qué invertimos nuestro tiempo para generar ciertos resultados. Entonces, Tauro es como que, ok, aquí estoy, estoy en cuerpo, siento con el cuerpo, Mm. experimento con el cuerpo, hago con el cuerpo. Y viene Virgo y es cómo me preparo en este cuerpo, cómo me ¿Cómo lo desenvuelvo, cuido? Ujú. cómo me organizo, cómo lo cuido, qué hago con mi cuerpo. Por eso es el servicio. Virgo es mutable, Tauro es fijo, Virgo mutable y Capricornio es Es cardinal. cardinal. Entonces Capricornio está como en esa punta, en ese otro nivel de,
de integrar estos otros dos elementos tierra de modalidades diferentes, Mm, Capricornio ya es el trabajo que hace y la ambición que todo eso trae, la estructura, por eso es que también Saturno es su regente, la estructura, la disciplina, son energías muy distintas para construir, para dejar un legado, para crear un impacto, para materializar tu pensamiento, tus deseos, para soportar también, porque Virgo es muy de soportar, por eso el tema del servicio, y Capricornio también. mm. Capricornio, las personas con ascendente Capricornio que yo conozco, o con Luna, o con Sol, son súper enfocadas en trabajar, en no, yo no voy a gastar en esto, yo voy a reunir porque yo quiero hacer esto, que es más grande. Sí, Sí, en cambio el Virgo es como que él cuida los detalles. Por eso es que la casa 6 es el tema de la organización, cómo nos preparamos y el perfeccionismo. Entonces, Virgo es los detalles, la organización, el protocolo, ta, ta, ta. Y ya Capricornio es, ok, ¿qué resultados tiene esto? ¿Vale la pena? Porque si ujú, Capricornio, si Capricornio está haciendo algo con su trabajo o si incluso es un hobby, él necesita saber para qué sirve. ¿Me entiendes? Pero ¿para qué sirve? Esto me va a dar sí. algo, yo, o sea, todo el tiempo que yo voy a invertir va a tener un resultado. Entonces, Capricornio es las personas, bueno, en mi tiempo haciendo cartas astrales, yo veo mucha energía de las personas Capricornios que son súper ambiciosas, que de verdad incluso se cohíben en muchas cosas, pero porque ellos quieren irse de vacaciones, bueno, les va a costar decidir irse de vacaciones, pero si están enfocados en eso, es como que, ok, yo voy a trabajar todo el año para irme una semana full vacaciones con todo incluido y con todo que debería ser, ¿no? A veces más bien se quedan en el extremo de trabajar, trabajar, y incluso para los demás, que ese es el lado no tan positivo de esta energía, porque necesitan reposar y descansar, igual Virgo, y Virgo es tan perfeccionista. Fíjate, vamos a recordar que en el año, en nuestro episodio pasado hablamos de las eras astrológicas también, porque esto también se explica en macro, también hablé de estos son ciclos micros, cómo identificar tus elementos a nivel micro, pero cómo identificamos los elementos a nivel macro Sí, en con nuestra las vida. eras. Ujú. Recordemos que también hay un punto trascendental y cuando uno ve lo trascendental, hace que por lo menos un Tauro pueda cambiar su fijeza, porque no, o sea, puede percibir que no es el ahora ya, o sea, claro, debemos vivir en el ahora y ya, pero es que no, nuestro mundo no es nada más lo que ven nuestros ojos, eso es parte de la materia, no es nada más lo que ven nuestros ojos, hay algo que está más allá y ahí viene el sentido espiritual, cuando nos damos cuenta que somos parte de un engranaje, somos un granito de arena en el desierto, somos una gota en el océano, o sea, también somos parte de algo. Y la era astrológica de Tauro, que Natalia, ¿fue en qué año? Mira, estuvimos En el, investigando sobre, sí, las eras porque eh, para que más o menos se ubiquen en qué tipo de eras es que estamos hablando. Estos últimos años se ha estado hablando muchísimo sobre que estamos viviendo la era de Acuario y que la era de Ujú, Acuario por aquí y que la era de Acuario por allá. Entonces, sí, nos llamó la atención buscar cuánto tiempo duran esas eras y cuáles han sido esas eras astrológicas y qué es lo que ha sucedido en ese momento de la historia de la humanidad, a ver si se corresponde o no se corresponden con las características de ese signo, ¿no? Entonces, la era Tauro, por ejemplo, fue entre el 4200 y el 2100 antes de Cristo. Fue la era de Tauro. Anteriormente veníamos de la era Géminis, porque recordemos que las eras astrológicas van al contrario de los signos zodiacales, ¿no? Van como al revés. Entonces, la era Géminis empezó en el 6300 al 4200 antes de Cristo. Y entonces la era Géminis en esos años se caracterizó por un aumento de la comunicación, por el desarrollo de la escritura, el lenguaje, el alfabeto, se desarrolló la mitología y la humanidad era nómada, era todo muy de aire, muy de Géminis, de ujú, aire, de viajar, de viajes cortos, de no asentarse en un lugar, sino como aquí está la comida, entonces aquí...
comemos, pero ya luego nos vamos a buscar otro lugar, muy de viajecitos cortos. Esa fue la era de Géminis. Eso Seguidamente, está ahí genial porque es lo simbólico. es que es muy simbólico y se corresponde perfectamente. Es decir, que en estos años se desarrollara el alfabeto, la escritura, el lenguaje, deja mucho, mucho que desear, ¿no? Posteriormente, la era de Tauro entre el 4200 y el 2100 antes de Cristo. Entonces, en estos años, la humanidad se preocupó más por la materia, por la tierra. Por eso que estabas comentando ahora del tema de la agricultura. Se desarrolló la agricultura, había muchísima más estabilidad en los asentamientos de los pueblos. Se empezó el tema del intercambio y del trueque, ¿no? Empezamos como a manejar nosotros la materia como a nuestro antojo, como si fuera plastilina. Intercambiábamos y nosotros mismos decidíamos cuánto valía lo que intercambiábamos, ¿no? Ujú. Y bueno, también se desarrollaron culturas, por ejemplo, en el Egipto antiguo, los sumerios, y lo más importante que nos pareció fue que ya empezamos a ser sedentarios, a asentarnos en pueblos y a establecernos. Muy taurina la cosa. Sí, claro, como con la agricultura, las personas podían cultivar sus alimentos, el trabajo directo con la tierra, Sí. cómo se proporciona, lo que proporcionaba la tierra. Además que si tenían, si podían ya hacer instrumentos, podían hacer instrumentos para la casa, entonces no era tan necesario estar movilizándose. Eso Ujú. es una historia interesantísimo que seguramente cuando nos toque hablar de Géminis podemos indagar más, porque imagínate cuando hablemos del Homo sapiens, cuando bajó de los árboles, cuando, o sea, todo este tema de por qué se movilizaban tanto y entonces ahora llega cuando descubren la agricultura, descubren que pueden labrar la tierra, descubren que el agua tiene, o sea, todo tiene un ritmo, ¿ves? Y eso también es muy taurino. Se da su tiempo. En claro, y esta temporada, esta era astrológica fue determinante para la sociedad humana Sí, en el tal cómo cual se como la empezaron a conocemos establecer. ahora. Exacto. Incluso veneraban, creo que había una simbología de un Tauro, como de un toro, Sí, no, sí, en no recuerdo Egipto. el nombre. Ah, exactamente. Entonces, mira, nada es casualidad, todo está en nuestra conciencia colectiva. Mm. Y por eso es que la gente dirá, pero bueno, estas locuras, o sea, es que hay una conciencia colectiva y nos movemos como en automático como el reloj a esa conciencia. Entonces, bueno, yo creo que, mm, ¿de qué nos va a servir identificar el elemento tierra, conocerla en nuestra carta natal, saber cuál es nuestra casa Tauro, cuál es nuestra casa Virgo, cuál es nuestra casa Capricornio? ¿Por qué? Porque ahí nos va a ayudar a entender dónde construimos, qué es lo que tenemos que soltar o qué es lo que no tenemos que ser tan fijo, dónde nos tenemos que preparar más, dónde debemos ser eh, más organizados o dónde tenemos que prestarle atención a nuestro cuerpo. Por ejemplo, Nata, ¿qué ascendente eres tú? Yo soy ascendente cáncer, de agua. Eres ascendente cáncer. Entonces tienes a Tauro en la casa 10. Sí, tengo Tauro en la casa 10. Eso Tienes a es. Tauro en la casa 10. Fíjate que todo aquello que tú tengas que construir, que quieras construir, mostrarle a la sociedad, que es la casa 10, tu profesión, tiene mucho que ver con lo que tú quieres materializar, donde tú te quieres sentir conforme. Tu casa 10 Tauro, puedes verla como qué experimentas inclusive, qué asientas ahí, qué te queda o qué logros tangibles puedes hacer. Eh, Inclusive el hacer dinero es muy importante. Tauro es dinero, porque Sí. en esta sociedad que construimos, pues creamos el dinero y se volvió una fuente indispensable en nuestras vidas. Entonces, para ti es sumamente importante generar dinero, tener estabilidad en tu trabajo, tener seguridad en tu trabajo, eh, tener confort. Es muy importante el confort. Creo que tú estabas haciendo unos cambios en tu rutina. Sí, justamente con la luna nueva en Tauro me dio por, por hacer esos cambios en la rutina, cambios en mi trabajo, en mi horario de trabajo. Ya no trabajo tanto, ya no trabajo 1000 horas a la semana, no, trabajo un poco menos. Entonces,
Me pareció bastante curioso que justo yo iba como empapándome de esa energía. Mientras iba llegando la luna nueva en Tauro, yo iba pensando cómo lo iba a hacer, cómo le iba a decir a los clientes, eh, como el aviso que iba a poner en la puerta, informándole a todo el mundo que ya no voy a trabajar en ese horario, sino que va a ser otro distinto. Y todo eso justamente lo hice por mí como persona y también como por mí como materia, porque yo trabajando tantas horas estaba cansada, estaba siempre como, eh, no encontraba tiempo para dedicarme a mí, a mis gustos, a mi cuerpo, a ir al gimnasio o descansar. O entonces sí, justamente estoy haciendo estos cambios, aprovechando esta luna nueva en Tauro y aprovechando también que como cae en mi casa 10 en mi casa profesional, Ujú. entonces mm, eso, esa es la información tan valiosa que te da la astrología, que tú puedes hacer cambios Sí, para ti aprovechando la corriente de energía. Es como si agarraras una ola y la surfearas. Ya tú sabes sí, que viene la ola, ya tú tienes tu tabla, que en este sí. caso mi tabla de surfear eran todas esas ideas que yo tenía del cambio. Entonces yo tenía mi tabla bien agarrada y ya yo sabía que venía la ola, que la ola era la luna nueva en Tauro. Y dije, esto es un buen inicio, esto es una buena energía, entonces voy a agarrar mi tabla con bastante fuerza y con bastante coraje y me voy a lanzar aprovechando esta corriente taurina y bueno, ahí voy surfeándola, y sí Con siento miedo, como, supongo. Con como- miedo, o sea, me imagino que tú necesitas ese trabajo tranquilo, estable y sí, cambiar esa rutina te sí. movió la fijeza de Tauro en tu casa Sí, 10. sí, y fue retador sobre todo porque yo también tengo el sol en Virgo y Virgo es muy de rutinas Ujú. establecidas. A esta hora hago esto, a esta hora hago esto. Y ya, por ejemplo, cuando cambié el horario de trabajo cambió todo, entonces ya tenía que cambiar toda mi rutina y todo mi horario de todo el día. Y fue retador. Al principio cuesta un poco agarrar la rutina, me enfermé también. Entonces, me parece, ahora que lo veo en retrospectiva, fue como mira, mi cuerpo estaba reaccionando a este cambio de rutina energéticamente y hasta, o sea, me afectó tanto energéticamente que me enfermé. Pero al fin y al cabo ya estoy saliendo y La resistencia, Nata, la increíble. resistencia del cuerpo, de la tierra, ¿ves? Que se resiste al cambio. Dios mío. Qué Sí. fuerte, es muy fuerte, nunca lo había visto así. Bueno, fíjate que yo hace 2 días estaba leyendo algo que no recuerdo, el científico hizo un experimento que se puso a vivir debajo de la tierra en una cueva sin la luz solar. Entonces su cuerpo al principio, o por supuesto el sueño se descontroló, al principio él como que no sabía qué hacer, a qué hora dormir, pero se fue regulando su ritmo y llegaron a la conclusión de que él dormía, su día era de 48 horas, dormía 12 horas y tenía sueños más profundos, más reparadores y era más productivo porque la jornada era más larga. Entonces, Wow. hizo como el cuestionamiento del estudio fue como que, oye, ¿y si nosotros tenemos todo un ciclo? ¿Y si nosotros tenemos, que fue lo que hiciste con tu trabajo, que tú estás en un país que tienen un horario y tú dijiste, bueno, pero es que este horario a mí no me, quisiera un horario que me funcionara a mí, pues. Ujú, Entonces, ujú. imagínate que al final este ciclo de 24 horas no sea el que realmente le podría corresponder al cuerpo, que era lo que hablamos incluso en el episodio pasado, el tema de que no comemos según lo que el entorno está mostrando, que es la primavera, el otoño, el invierno, el tema del calor, el frío, lo que si afuera hace frío hay que darle calor al cuerpo. Entonces todo esto me hizo ver lo de los 48 horas, que los días podrían tener 48 Sí, horas la jornada. ojalá. Yo Exacto. feliz. Y dormir 12 horas, no 8. Sí, sí. Entonces, bueno, no sé si todo fue como las ratas en laboratorio, pero está interesante cuestionárselo de una vez. O sea, cuestionar, no creer que todo es fijo, no creer que así debería ser, porque te felicito que tú lograste eh, cambiar tu rutina, tu horario de trabajo y todavía debes estar adaptándote a ella y a tus clientes. Sí. Pero si lo tienes que establecer, lo tienes que establecer, es para tu bienestar a largo plazo.
Exactamente. Y ese ejemplo vino como anillo al dedo, sobre todo así, hablando del elemento tierra, ¿no? Porque vino muy específico, así, y es como muy ilustrativo, muy representativo. Se ve facilísimo que todo el proceso tiene que ver con el elemento tierra y con el trabajo que yo estoy haciendo del Sí, elemento tierra en mi carta y en mi vida. sí, así es. Bueno, por ejemplo, otra cosa que nos puede ayudar a por qué queremos mostrarle este episodio y por qué estamos enfocándonos en lo de los elementos. Porque lo primero que hay que reconocer son los elementos. Es que esto es como el Feng Shui, esto es como, no sé, un alquímico necesita primero trabajar con los elementos y es que por eso lo tenemos que explicar o por eso lo decimos, para que se den cuenta que nuestra energía y nuestro cuerpo tiene elementos. También en el episodio pasado hablamos del elemento fuego y nuestro cuerpo, la tierra y nuestro cuerpo. Eh, las personas que tienen estreñimiento. Eso puede hablar de que pueden tener mucho aire o falta de aire, pero hay una pesadez, es como si la tierra se compacta, Ujú, nuestros intestinos necesitan movimiento, necesitan aireamiento. Cuando trabajamos el suelo en un huerto, el suelo en la agricultura, y pasan los tractores, se compacta el suelo. El suelo no puede airarse, el suelo no infiltra el agua. Entonces, ¿qué pasa? Que debería tener vida. Por eso el tema de las lombrices, la biodiversidad en el suelo, que haya más vida en el suelo, ujú. las raíces, y hace que el suelo pueda absorber el agua, absorber los nutrientes. Esto ayuda a reducir las inundaciones. Esto trae más vitamina y vida a los alimentos. Y nuestro cuerpo es igual. Hay una, hay un libro que se llama Amor por el suelo y habla cómo nuestro sistema digestivo es tan comparable al suelo. Lo que te acabo de decir, el suelo necesita biodiversidad, el suelo necesita eh, aireamiento, el suelo necesita eh, que tenga procesos cada vez más complejos y nuestra microbiota necesita biodiversidad. Eso va a traducirse en menos estreñimiento, por ejemplo. Eso va a traducirse en un sistema inmunológico más fuerte. O por Sí, ejemplo, no, dime. no, que te iba a decir que me parece curioso que menciones el tema de la digestión, porque Virgo, el segundo signo de tierra, rige los intestinos. Entonces, Mira, como que todo está conectado completamente, porque Virgo es ese que discierne, ¿no? El que dice, esto sí me va a servir y esto no me va a funcionar y lo desecho. Entonces, ahí en esa selección entra la energía de Virgo. sí. Mm, Bueno, y el intestino, porque él desecha, y en el intestino todo en el ujú, proceso se empieza a absorber justo los ahí. nutrientes de ese alimento, y lo que no se desecha. Ujú, Entonces, sí, la tierra, por ejemplo, en nuestras rutinas, si tú eres una persona que sufre de insomnio, eres muy ansiosa, inclusive si eres muy flaca, de esas personas que comen y no engordan, puede ser que haya mucho aire en su constitución, sean personas muy vata. Bueno, porque en Ayurveda, Kapha es tierra, Vata aire y Pitta es fuego. mm. Entonces, una persona con mucho aire pueden tener este tipo de síntomas. Entonces, ¿qué le recomiendan? Traer un poco de cafa o tierra a su vida. Rutinas para dormir, no soltar teléfonos, tener la luz roja en la noche para empezar a inducirse el sueño, traer más estabilidad, Comer tranquilidad. tubérculos, papa, comer tubérculos. Correcto, correcto. Papa, zanahoria, Ujú, la remolacha, lo que nazca abajo del suelo. exactamente. Eh, creo que la uyama también, porque creo que ella es rastrera, entonces también tiene un poquito de cualidad cafa. Y así Entonces, sí, podemos ir combinando como todos los elementos a través de nuestra comida, comer un poquito de fuego, comer un poquito de tierra, comer un poquito de aire y así vamos balanceándonos dietéticamente, ¿no? y eso ayuda a balancear nuestra estabilidad mental y Mm, física. Entonces,
eso es uno de los temas. Tienes que pensar, oye, ¿en qué soy tierra en mi vida? ¿O en qué estoy en exceso de tierra en mi vida? Si es en la mente, esas personas que no quieren cambiar su idea, que no toleran las opiniones de los demás, que, que incluso quieren dormir todo el día y no tienen nada de fuego, entonces están como que, ay, no importa. Una Mm, persona que puede estar en depresión puede ser que tenga mucha tierra y una tierra dura, una tierra que no tiene vida. Entonces ujú. hay que darle diversidad a esa tierra que no tiene vida, Una tierra porque infértil. Me vino a la mente una tierra infértil. Una tierra deprimida completamente es una tierra infértil. una tierra acidificada, salinizada, que para eso van los campos de agricultura, si no logramos preservar la materia orgánica, si no logramos integrar nuevas prácticas, y lo digo con base, mi familia es agricultora por mucho tiempo, y yo tuve muchos años, bueno, hace como 2 años vengo estudiando agroecología, y para mí la mejor forma de conocer mi alimentación, mi digestión y mi constitución corpórea vino de estudiar la agroecología, haciendo mi Totalmente. huerto, Mm. haciendo mi huerto, viendo cómo se descomponen los alimentos, nuestra microbiota son todos esos hongos que hay en el suelo y que hay en nuestro cuerpo también. Tenemos millones de hongos en nuestro cuerpo y tenemos que alimentarlos con diversidad, Sí. con diversidad. Y nuestra mente también, nuestra mente es igual. Bueno, Luani, no sé qué te parece si dejamos el episodio hasta aquí y Ya es la recordándole, hora, ¿verdad? sí, ya es la hora. Bueno, vale, espero que les haya gustado y que les sirvan. Nos pueden hacer preguntas, mira, cómo identificar mejor la tierra. Bueno, ya hablamos de fuego, la tierra, para que vayamos aprendiendo todos. Sí, todas nuestras, o sea, todas sus dudas nos las pueden dejar en los comentarios del episodio de YouTube o también nos los pueden Por hacer el llegar Instagram, que pronto lo por vamos el, a activar con todo esto, vamos a empezar a meterle fuego a esto. sí, o por el Instagram o por el canal de YouTube. Así que espero que les haya nutrido la información, que les haya gustado y bueno, cualquier cosa, pues ya saben dónde encontrarnos. Muchas gracias. Chao. Gracias, Natalia.